Y vamos a comenzar hablando justamente sobre el tema de que esta almita que decía que, bueno, los pastores estaban muy ocupados y no tenían tiempo para atenderla. Hay dos cosas que quiero que usted entienda. Punto uno, la misión del pastor es la oveja, ¿sí? Amén. Y el pastor tiene que darse su tiempo para atender a la oveja, obviamente que sí. Amén. Y punto dos, cuidado. Cuidado también, esto es delicado, este tema. Amén. Porque muchas veces las ovejas son atendidas, son aconsejadas, pero no renuncian a sus pecados. Amén. Son rebeldes, no renuncian a las cosas. El pastor los aconseja, el pastor les habla, 1 y 2 y 3, y llega un momento y dice, Señor, te lo entrego a ti. Y ahí muchas veces ocurre, no digo que es este caso, no lo sé, yo no tengo conocimiento de este caso, pero quiero dejar claro, muy presente, alabado sea el Señor, que muchas veces la oveja no quiere obedecer. Amén. Y hay pastores que han estado en un seguimiento tan preciso y profundo sobre las ovejas para ayudarlas a salir adelante, pero llega un momento que el siervo dice, Señor, te la entrego en tus manos. Amén. Porque, perdón, hija, porque hay ovejitas que hacen 20, 30 años que están en los caminos de Dios y siempre siguen con sus mismas situaciones, siempre siguen con sus mismos problemas. Usted mismo lo ve y nosotros que estamos en la radio lo vemos, que llaman a un programa, piden bendición, piden oración, luego llaman al otro programa, piden oración, piden bendición. Amén. No es así las cosas de Dios. Y hay algo que yo quiero rescatar. Amada hermana querida que estás allí escuchando, a ti que ningún pastor te escucha, a ti que ningún pastor, según tú, no te escucha, no tiene tiempo. Pero hay un pastor de los pastores que tiene tiempo y que está a las 24 horas pendiente de ti. Amén. Y un pastor de los pastores que dice que no pongas tu confianza en los hombres, sino que ponga tu confianza en Dios. Amén. Y hay un pastor de los pastores que te dice que no corra detrás de los hombres, sino que corra que el dador de la vida. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Él está dispuesto y es tu médico de cabecera. Él está dispuesto en todo momento. Ahora bien, con todo respeto a las almas que están pasando situaciones estas, porque los hay, los nicolaitas, que hoy vamos a continuar con eso. Hay aquellos pastores que no le interesa el alma, sí le interesa lo que el alma le pueda dejar. Amén. ¿Sí? Entonces esos temas ya los vamos a ir tocando. Pero quiero decir esto, que si el pastor no te atiende, muévete tú, busca tú. El que busca, halla. El que golpea, le abren. ¿Sí o no? Amén. Y Jesús dijo algo muy importante. La ovejita está mal enseñada. Hay una falsa doctrina de enseñarle a la oveja a depender del hombre, de enseñarle a la oveja que si el pastor no está, el Espíritu Santo no está. Si el pastor falta a la iglesia, la unción ya no es la misma. Si el pastor no está predicando y predica el hermano Gorosito, ya la bendición no es la misma, porque no está el ungido de Dios. Y el ungido de Dios está espiritualmente en lo invisible. Si buscamos lo visible, mis amados queridos, nunca vamos a lograr salir o romper las cadenas donde estamos atados. Amén. Amén. Tenemos que buscar el invisible. No viva de oraciones prestadas, no viva de consejos prestados. No digo que no hable con tu pastor, porque la Biblia dice que tiene que estar con tu pastor y tu pastor se tiene que ocupar de ti. Pero quizás hay muchos pastores que se ocupan de las ovejas, pero las ovejas son rebeldes. El mismo Dios lo dice, escuche, porque pueden tildar que el día de mañana que el pastor Leijo no tiene amor por las ovejas, porque Satanás obra de esa manera, para desacreditar mi ministerio. Que el pastor Leijo no le interesa a la oveja porque dijo en la radio, bla, bla, bla. Obra del diablo, no mía, ni de Dios. Alabado sea el Señor. Escuche esto, que es muy importante. Dios no quiere que viva de oraciones prestadas. Dios no quiere que viva de consejos prestados. Dios no quiere que viva de ayunos prestados. Dios no quiere que vivas de oraciones prestadas. Vení a la presencia de Dios. Clama a mí, te responderé. Amén. Y te haré conocer cosas ocultas que aún tú ni conoces, dice la palabra de Dios. Amén. Humíllate, rompe tu corazón en mi presencia, dice el Señor. Amén.
Ahora, si hablo con el pastor, se me va el problema. No, no se te va a ir el problema, mi amada, mi amado querido, porque el problema está dentro de tu corazón. Vení a la presencia de Dios, humillate en la presencia de Dios. No mire las cosas que se ven, míralo al que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, son leves, vienen y se van. Amén. Gloria Y a su nombre. Gloria. Si mañana no está tu pastor, Dios se lo lleva. Entonces, ¿qué pasó? Dios se fue también. ¿Se fue Dios? Se fue Si su Dios. pastor va a viajar a trabajar a otro lado y el pastor no está en la iglesia, no, yo hoy no voy porque predica la hermana Ramona. No voy. No. Es una enseñanza o una doctrina muy confundida. Escuche, Jesús dice, alabados sean en su palabra, ven a mí todos los trabajados y cargados que yo haré descansar. Jesús no dice andar pastor Leijo, andar pastor Anaconda, dice Ávila. No. El Señor dice que si humillamos nuestros corazones, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos volvemos de nuestros malos caminos, sus oídos estarían atentos a la oración en este lugar y donde tú te halles. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Venía a mí, dice la Biblia. Vení a mí, dice Jesús. Amén. No Gloria a dice Dios. andar pastor fulano, mengano, al profeta, al obispo, y salen disparando atrás del obispo, la avispa, ¿cómo es este? El obispo. Obispa. Salen disparando atrás del obispo, alabado sea el Señor, y disparando detrás de un hombre. No, mi querido hermano, aprenda a vivir en la palabra, aprenda a caminar sobre la palabra, aprenda a sujetarse a Dios, aprenda a buscar de Dios, aprenda a hablar con Dios, aprenda a tener comunión íntima con Jehová. Ábrame Salmo 25:14. Aprenda a buscar de Dios. Gloria a Dios. Y como pastor es mi deber enseñarle a usted de quién tiene que buscar. Gloria a Dios. Yo le puedo decir, venga hermana, yo la voy a atender, pero le estoy dando una mala enseñanza. Mi deber es decirle, hermana, busque primeramente de Dios. Y si usted se congrega, porque hay muchas personas que dicen, mi pastor no me escucha, pero no se congrega nunca, y vienen cuando quiere, Amén. son claveles del aire, Amén. van por donde el viento los lleva, y no le gusta la prédica del pastor y se van a otra iglesia. No, en la iglesia es otra cosa. Y ahora vamos a hablar esos temas también. El pastor te va a hablar por la palabra. Amén. El pastor te va a guiar por la palabra. El pastor te va a entregar la palabra. La palabra es la que rompe las cadenas. La palabra es la que derriba los muros. La palabra es lo que pudre los yugos. La palabra es la que te sana. La palabra es la que te liberta. La palabra es la que te prospera. Y la palabra es la que te entra en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Qué dice 25:14? Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amada hermana querida y hermano querido, tú que tienes problemas y luchas, alabado sea el Jesús. Ábrame 2 Corintios 4. Quiero responder a esta hermana porque a veces me preocupa esto. A veces tenemos que correr detrás de los pastores. Es bueno que usted respete y ame a su pastor y consulte con su pastor, pero el consejo por la palabra que entendemos que tenemos que venir a la presencia de Dios, renunciar a nuestros pecados, renunciar al odio, renunciar al rencor, renunciar a la falta de perdón, renunciar a toda herencia generacionales, a toda maldición de nuestros antepasados, renunciar a todo lo que impide estar en la presencia de Dios. No se olvide de Romanos 8, 6, 7 que acabó de leer nuestra hermana. Si estamos en la carne, nunca podemos salir aunque venga el mejor pastor del planeta a orar por nosotros. Si vivimos en la carne, no estamos conforme a la palabra de Dios. Por vivir en la carne hemos cometido errores, hemos hecho desastres en nuestra vida por guiarnos y vivir conforme a nuestro pensamiento y no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mi hermana querida, amada y hermano, es que seas digna de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas sana. Y la voluntad de Dios es que seas prosperada. Y la voluntad de Dios es que tenga paz. Y la voluntad de Dios, alabado sea el Señor, es que camine como una digna hija de Dios. Amén. Gloria Sí, a Es Dios. bueno todo lo que se está hablando, porque hay que crecer en la palabra de Dios. Amén. Así Sí, como Señor. dice el pastor de la gente que no congrega, también hay gente que congrega y está llamando pidiendo oración. Y eso es falta de crecimiento.
Es lógico, no tiene dominio propio, Porque está bien, el hay que fuerte buscar ayuda de al Dios, débil. pero uno tiene que congregar primeramente y los temas los tiene que tratar con su pastor. Amén, amén. Pero, A ver, vamos a leer, perdón hermano, Sí, Segunda 25, Corintios. 14. Ya. Segunda Corintios, Segunda leyó Corintios. 25, 14, Sí, ya la lo comunión leí. íntima con De- Jehová. Con Jehová. Cuando hay comunión íntima, mamita, papito, que estás escuchando, hijito amado, hijita amada, querida, que estás escuchando, cuando hay comunión íntima con Dios, hay frutos. Hay frutos. Y los frutos de Dios son poderosos. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí. Pero si no hay comunión íntima con Dios, entonces me lamento. Los pastores no me escuchan, los hermanos me miran con mala cara. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si el hermano fulano hizo esto, la hermana fulana hizo aquello, el pastor permite esto, el pastor permite aquello? Y estamos viendo todos los errores y los defectos, los demás, los que el diablo quiere que veamos para que nos apartemos de Dios. Escucha, hermano, no es Dios quien te saca de las iglesias, es el mismísimo Satanás que te saca de las iglesias sembrando en tu mente descontento, desconformidad y excusas. Amén. La verdad nos hará libre a todos. Amén. Dios nos está llamando. Amén. Dios nos está llamando, como dice la alabanza. Hay una alabanza preciosa. Dice, Dios te está llamando a la guerra. Dice. Amén. Léala, hermano. 2 Corintios 4. El versículo, primeramente el 7, que dice: pero teniendo este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder de Dios sea de nosotros, alabado sea el Señor, sea no de nosotros, sino de Dios. Amén. Lea, hermano. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora veamos el versículo 16-17. Amén. No, porque a veces... Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No, mirando qué. Siga leyendo. Sí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está, Gloria a clarito, Dios, ¿no? Gloria a Dios. Está clarito, Ese- ¿no? Acá nadie preparó nada. Acá no hay estudio, no hay nada sobre el tema que estamos tocando. Acá es ¿Entendiste? todo de Dios. ¿Entendiste? Gloria a Dios. O entendió o entendió. ¿Entendió? No queda entendió. otra. No queda O no otra. querer entender. ¿Dónde tiene sus ojos puestos ahora? En el Claro. problema, hermana amada, querida, no sé su nombre, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi intención como siervo de Dios, ministro de la palabra, es que usted entienda que usted tiene la autoridad de Cristo. Ábrame Primera de Crónica, Angélica, Primera de Crónica, capítulo 4, versículo 10. Escuche esto. Busque de Dios. Si el pastor no la escucha, quizá tiene 600 almas, 300, 500, y el pastor a lo mejor tiene que estar allí trabajando, atendiendo una a otra, y bueno, no es que tenga que pedir audiencia, no. Quizá el pastor tiene así también sus laderos, los que trabajan con el siervo de Dios, que tiene que estar preparado espiritualmente para interiorizarse en la necesidad de las almas. Está todo correcto, clarito. Ahora, si a mí, escuche, yo he pasado por tormentas muy difíciles, que no es fácil, bueno, los hermanos saben, conocen mi situación, alabado sea Jesús. He pasado por tormentas difíciles, yo no fui a ningún pastor. Yo no fui a ningún hombre. He hablado con siervos de Dios que me han dado consejos, me han dado buenos consejos y han estado orando mucho por mi vida, por mi ministerio, y les agradezco en el amor de Dios. Pero fui a la presencia de Dios. Fui al Señor. El Señor me levantó. El Señor, alabado sea el Señor, me daba fuerza cada vez que bajaba los brazos, y le he dado testimonio a esta emisora. Él me levantaba los brazos. No era el hombre que venía y me levantaba los brazos. Tal vez en nuestros errores y en nuestra facha, a veces los hombres nos dan la espalda. Y en vez de ayudarnos, nos ponen un pie en la cabeza para hundirnos. Pero así estaba el Espíritu de Dios. Así estaba el Señor, el que conoce nuestros pensamientos, el que conoce nuestros corazones, y el que conoce de verdad si nos humillamos de verdad o no nos humillamos de verdad. Las personas pueden juzgar y condenar porque ellos ven lo que están delante de sus ojos, dice la Biblia. Mas Dios conoce el corazón y los pensamientos de los hombres. Tanto de los hombres, cuando digo hombre, también entra la varona, porque fue quitada del hombre. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es el único que juzga y condena. Pero déjeme decirle que lo decía recién la Biblia en Romanos 8, 6, 7.
Lo que de carne no persevera. Lo que de carne se borra, se pierde. Lo que del espíritu persevera a pesar de las tormentas, las pruebas, las luchas. Te meterás en el fuego y no te quemará. Te meterás a las aguas y no te ahogarás, porque el Señor estará contigo. Amén. ¿Estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Si el pastor no te puede atender, no te quejes. Ama a tu pastor y orá por tu pastor. Bendecí a tu siervo. Bendecí a tu siervo. No conozco a tu siervo, ni sé la necesidad o el problema que esté pasando tu siervo. Sé que debemos atender a las almas porque es un mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Sí, pero cuidado, que hay ovejas y ovejas. Hay ovejas y hay cabritos. Eso Ay, es cabrito. lo que Hay yo le ovejas quería- y hay cabritos. que no quería contar de Cuidado, hermano, de llevarnos de los chismes. Amén. Cuidado, hermano, de llevarnos porque a mí hay muchas ovejas que me han dicho cosas de tal o cual siervo. Hermano, dice la Biblia en Proverbio 30:10, no acuses a tu siervo, no sea cosa que te maldiga. Ore por su pastor. Usted, por lo que veo, sabe más que su pastor, o tiene más amor que su pastor, tiene más misericordia que su pastor, tiene más paciencia con las ovejas que su pastor. Y bueno, todas esas actitudes buenas que usted tiene, úsela para orar por su siervo. Amén. Y no juzgue ni condene, Amén. porque con la Gloria misma a Dios. lengua que juzgamos y condenamos, nos condenamos a nosotros mismos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es tremendo. Bueno, vamos a compartir esa palabra y luego entraré en el terreno de los falsos pastores y los falsos profetas. 4:10. Ah, 4:10. Sí, 4:10. A ver qué pasa aquí. Estamos hablando de ir a la presencia de Dios. A ver qué pasó con Jabes. E Dígamelo. invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Repítame eso porque tal vez no se ha entendido lo que leyó. Digo, ¿no? E invocó, Pregunto. invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios. Le otorgó Dios lo que pidió. ¿Se lo ¿Fue negó? algún profeta? No, ¿a quién le invocó? A Dios. A Dios. No dice Señor, clama a mí. ¿Y se lo negó el Señor? No, y le otorgó, dice. ¿Se da cuenta, Le mis otorgó, amados? se lo dio. Bendición, ensanchar el territorio, que es lo que ¿Se tenemos da que cuenta, mis amados, que a veces el pueblo está mal informado? Amén. Que tiene que depender del pastor. Si el pastor no está, el espíritu no está. Si el pastor no está o no me ora el pastor, no soy sano. Si el pastor no me ora, no puedo tener libertad. No viva pensando así. Esto para los que piensan de esa manera. Amén. No haga idólatra a los pastores. No haga que los pastores pequen Amén. en la vanidad de la carne. Amén. Que pequen en el orgullo, en la altivez, a través de hacerlos idólatras. El mejor pastor, no hay uno justo delante de mis ojos, dijo Jesús. Amén. Todos tienen falla. Ame a su pastor, respete a su pastor, ayude a su pastor, colabore con su pastor. Y si su pastor le diga, haga esto conforme la palabra, hágalo. Su pastor lo va a decir para que usted sea bendecido y no maldecido. Amén. Ahora, abra así, Primera de Juan, capítulo 4. 22 características sobresalientes de un falso pastor. Y están los nicolaitas. Luego vamos a entrar en ese terreno. Pero primero vamos a compartir algunos versículos. A ver, ¿Primera de Juan? en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos, el profeta fulano dijo que te cases con la hermana de Tito. El profeta fulano dijo que tu ministerio es tal y tal, porque Dios dijo bla, 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 y después no se cumple. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, seguro la hermana Jessica estará escuchando, vino un profeta y dijo: hermana, el bebé que tú esperas, Dios ya lo predestinó como su futuro siervito de Dios. Y la hermana tenía su vientre hinchado. No estaba embarazada.
Entonces la hermana se puso roja, ella es blanca, blanca de cara, y se puso rosada, se puso, y me miró a mí, y el marido me miraba, y hacía así con la cabeza, ¿qué está diciendo este hombre? Entonces yo le hacía seña, ellos ya me conocen, así, miraba para arriba y movía mi cabecita, que le entregaran a Dios, que le entregaran a Dios. Y dice, ya está, listo, déjelo ahí. Hasta el día de hoy, la hermana no tuvo ningún hijo. Entonces quiere decir de que hay muchos falsos profetas que andan por las iglesias dando vueltas, y Dios dijo, y Dios nos dijo. Lo que Dios dice, se cumple. Amén. ¿Entiendes? Amén. Lo que Dios dice, se cumple. Amén. Entonces, amados, no creías a todo espíritu, sino probá los espíritus. No te dice anda a preguntarle a Pastor Leijo, a Anacondia, a Chichi Ávila, a ver cuáles son los espíritus. Dice, sino probá los espíritus si son de Dios. Te dice Almeida, probá los espíritus. ¿Y cómo voy a probar yo los espíritus? Humillándome en la presencia de Dios, y el que esté falto de conocimiento, pida al Espíritu Santo revelaciones, y Él derramará conforme su gracia y medida de fe. Vosotros, amados míos, jamás podéis ser confundidos, dice. Si estamos en el Espíritu, ahora si estamos en la carne somos confundidos. Y caemos. Sí. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sí, que cae. Pero si estamos en el Espíritu, no vamos a ser confundidos. Amén. ¿Sí? Porque dice que Él nos revelará todas las cosas. Jesús dijo, es necesario que yo parta, pero no dejaré huérfano, dejaré el Espíritu Santo, vuestro Consolador, que os hará recordar todas las cosas que yo he enseñado. No dijo, lo voy a dejar a Juan, lo voy a dejar a Pedro, o lo voy a dejar a Marco, o lo voy a dejar a Lucas. No. Al Espíritu Santo, Al Espíritu Santo, Consolador, que nos va a enseñar todas las cosas. que nos va a enseñar todas las cosas. Cuando haya duda, cuando haya prueba, y si tu pastor no puede porque quizás está trabajando, o quizás viajó, o lo que sea. Mira, si tu pastor está en viaje y tú tienes un problema, ¿vas a esperar que venga tu pastor para solucionar tu problema, mi amada, mi amado querido? No. Mi pueblo fue destruido Por falta de conocimiento. por falta de conocimiento de mi palabra. Amén. Y ahí es donde vienen los falsos profetas. Y ahí los falsos profetas que hacen bocado de las almas. Amén. ¿Sí? Veamos allí 2 Timoteo, hermana, capítulo 3. Hermanos queridos, y aquí entendemos que el falso pastor o falso profeta o falso ministro no ama a Dios, se ama a sí mismo. El falso pastor, el falso ministro es falso identificarse, porque al amarse a sí mismo habla más de su persona y de sus logros, es egocéntrico, habla más de sí mismo, de lo que hace y deja de hacer. Ahora, ¿cómo es eso, Pastor Leijo? Sí, la Biblia dice que no seamos como los hipócritas, que cuando ayunan muestra a todo el mundo que ayunan. Que no seamos como los hipócritas, que oran en las plazas, en la sinagoga, para que la gente lo admire. La vanidad de la carne. 2 Timoteo capítulo 3. Entonces, habla más de sus logros, de su persona, que de Dios. Ahí es fácil identificarlo. Porque Jesús dijo, cuando tú ayunes, lávate tu rostro para que los demás no se den cuenta. Pero cuando ayunamos y tocamos bocina y trompeta y que todo el mundo se entere cuántas horas ayuno, cuántos días ayuno, cuántas horas oro, qué hago, qué no hago, estoy hablando de mí. Vanagloria. Ahí está directamente los falsos profetas y pastores, dice la Biblia. Ahí se identifican por la vanidad de su propia carne. Entonces, está clarito, es egocéntrico, se ama a sí mismo, habla más de su persona. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 3:1, mi hermana? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Y tarde o temprano termina contaminándose la iglesia. Pues tibio habla la Biblia.
¿Sí? Amén. De la apostasía habla la Biblia. Ahí están los nicolaitas. Que agradan más a la carne que al espíritu. Amén. Agradan más a la carne y consienten más a la carne que al espíritu. Amén. ¿Y qué le gusta a la gente? ¿Qué le agrada a la gente? ¿Qué es lo que más le agrada a la gente? Satisfacer la carne. Que lo mimen, que lo elogien, que lo alaben, que lo hagan importantes, Amén. y que le acaricien la espaldita, la nuquita. ¿Sí o no? Y todo está bien cuando sabemos que no está todo bien. Amén. Amén. ¿Qué le agrada a la gente? Que los demás sepan lo que uno hace, de ser importante, de ser famoso, que mi iglesia es la más famosa, es la mejor de todas. Estamos hablando de los falsos profetas. Amén. Estamos hablando de los nicolaitas. Amén. Y ahí vamos a entrar ya en el terreno más profundo. Entonces, usted habla en 2 de Corintios, hermano Almeida, capítulo 12, versículo 14. No ama las almas, ama más lo que tiene las almas que a las almas. Ahora, vemos algunos lugares donde te dan algo para llevarte a la casa y las almas dejan buenos diezmos, buenas ofrendas y se van contentos con una cinta puesta en la muñeca. Y la Biblia dice, ay de aquellos que cosen cinta mágica para casar a mi pueblo, alabado sea Jesús, a las almas se refiere. Ay de aquellos idólatras, dice la Biblia. Pero le dan idolatría y la gente lo que ve le agrada. Amén. Y dejan. Nosotros no estamos en esa área. Nosotros como cristianos predicamos la sana doctrina de Cristo. Amén. Lo que damos es palabra de vida. No damos lo visible, lo que a la gente le agrada, lo visible. Y hablamos con la verdad a lo que la carne no le agrada, pero sí al espíritu. ¿Están entendiendo? Amén. Alabado sea Jesús. Entonces vamos a dar lectura. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, mi amada hermana. 12, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Gloria a Dios. Amén, hermanas queridas. Bueno, están entrando mensajes. Bendecimos a toda la audiencia. Gloria a Dios. Acá saluda a Romina y dice, bendiciones, la palabra es fiel. Saludo a los hermanos y comparto, a ver, Salmo 140. Salmo 140. Dios te bendiga, Romy. Besitos. Besitos para todos. Amén. Alabado sea el Señor. Y qué bueno que ama, el apóstol Pablo dice que no amaba lo que tenían las almas, sino que amaba las almas. Amén. Hay una diferencia. Diferencia. Amén. Hay una diferencia. Entonces, no amamos lo que tiene el alma, alabado sea el Señor, sino amamos al alma. Y le hablamos con la verdad. La Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo corrige. Amén. Aunque no lo ama, lo consiente. Amén. Y así puede pasar. Si nosotros sabemos la situación del alma, tenemos que hablarle con la verdad de Dios para que esa alma busque de Dios y no dependa de los hombres y de las personas, sino que dependa de Dios. Amén. ¿Entiende? Amén. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Léame, hermana querida. Le dije así en el libro de De Salmo 114. Salmo 140. Comparte, Romina. Sí, 140 busco. Amén. ¿Yo qué dije? Gloria a Dios. Entonces, escuche esto que es importante. Decíamos que no ama las almas, sino lo que tienen las almas y lo que puedan dejar las almas. ¿Están entendiendo? Es duro, Amén. pero es la verdad. Lea. Amén. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho, oh Jehová, Dios mío, ¿eres tú? Escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensorbezca.
En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. Ay, papá. En abismo profundo de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, escuche esto. Gloria. El salmista buscó algún profeta, buscó algún pastor. No. Ahí lo dice Ahí claro lo la dice, palabra. Especialmente el 12, ¿no? Sí, El sí, versículo léalo, 12. léalo, no. Dice, yo sé, el salmista decía acá, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. ¿Escuchó? ¿Quién la toma? Jehová, dice. Jehová. ¿A Sí, quién yo tengo sé que ir? que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Si estamos tocando estos temas, amada hermana, hermano querido, iglesia de Dios, iglesia del aire, como dice el pastor Hermo, gloria a Dios, entonces, mi amado, vaya a Dios. Amén. Busque de Dios. Allí donde está ahora, humíllese. Humíllese. Y si tiene que renunciar a algo ante Dios, hágalo. Y Dios va a hacer la obra. Gloria a Dios. Si usted escudriña la Biblia, no iban a los siervos, no iban a los profetas, no iban al obispo, a la obispa. No. No iban a tal o cual pastor. Hermano, vamos todos que viene el pastor fulano de tal. No, iban a Dios. Amén. A Dios. ¿Entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora veamos Gloria a Dios. Jeremías 23. Es tremendo ese pasaje. Ay, de los pastores que dispersan mi rebaño, ¿eh? Que se apacientan a sí mismos. ¿Sí? ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Cuentas en el banco y ovejas descalzas, desnudas. ¿Y no dice la Biblia el que más tiene ayuda al que menos tiene? 0 kilómetros, que Dios, guarda, eso no está mal, de los 0 kilómetros, porque Dios habla de prosperidad a su siervo y honra a su siervo en la prosperidad. Pero hay almas necesitadas, con hambre. Y la Biblia dice que debemos compartir con el que más, el menos tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Jeremías, entonces, ¿lo tiene, hermano? Sí, amén. Léalo, versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y hacen errar a mi pueblo con sus sueños y lisonja. Si son sueños de ellos, cuenten sus sueños de ellos, y no que Jehová dijo. Es. Y luego, después de terminar, pasamos a ver un sobre, hermano. Dale a Jehová, probá a Dios. Con las ofrendas, porque sabemos que habla la Biblia de las ofrendas, y sabemos que la Biblia habla de darle a Dios, y cuando le damos a Dios, Dios nos pide no para empobrecernos, Dios no nos pide para quitarnos nada y que seamos unos pobrecitos. Cuando Dios nos pide, es para darnos. Y no nos da lo que nosotros le damos, porque en realidad no le damos nada, todo le pertenece a Él. Amén. Cuando Dios nos pide para bendecirnos. Téngalo en cuenta. Si Dios le pide que se arrepienta de sus pecados, es para bendecirlo. Si Dios le pide que se vuelva a Él, es para bendecirlo. Si Dios le pide que se congregue, es para bendecirlo. Si Dios le pide que cumpla con sus diezmos, colabore con sus ofrendas, porque es un mandamiento. Los diezmos y las ofrendas es un mandamiento de Dios. Amén. El diezmo es el 10% y la ofrenda es voluntaria. Alabado sea el Señor. Cuando usted falta a la iglesia, usted no está ofrendando. Está siendo partícipe para que en el tesoro de la iglesia falte ofrenda para cumplir con sus responsabilidades. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Yo siempre le aconsejo al hermano, usted no viene a la reunión, aparte la ofrenda que tenía dispuesta en su corazón para darle al Señor si por distintos motivos no pudo venir. Y cuando usted viene, entregue esa ofrenda también juntamente con la del mismo día. Amén. ¿Entiende? Ahora, pero pastor, si no tiene, ¿cómo va a dar la oveja si no tiene? Pastor, por favor, tenga corazón. A mí la palabra me dice, no he visto justo mendigando pan ni aún su descendencia. Amén. A mí la palabra de Dios me dice en Filipenses 4:19 que Dios suplirá todas mis necesidades en gloria en Cristo Jesús. Porque hay tantos cristianos que no pueden avanzar, crecer, prosperar, tener una casa digna. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque se olvidan muchas veces de darle a Dios. Y usted tome lo que es para usted. Si usted
usted cumple con su diezmo, la palabra no es para usted. Si Amén. usted es un buen siervo, una buena sierva, una buena oveja, la palabra no es para usted. La palabra es para aquellos que utilizan el diezmo de Dios para pagar otras cosas, para pagar los créditos, que se meten en tantas deudas y qué sé yo cuánto. Alabado sea Jesús. Y le roban los diezmos de Dios para cubrir las cosas del mundo. Jesús dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Por eso, ¿cómo puede ser que el Señor dice, alabado sea Jesús en su palabra, no he visto justo mendigando pan ni aún tu descendencia? ¿Cuántos cristianos no tienen para alimentarse? No tienen para comer. ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios no cumple? ¿Será que Dios falla? ¿O será que nosotros somos rebeldes? ¿Somos desobedientes? Hijos desagradecidos que hacemos, alabado sea el Señor, lagrimear el corazón de Dios por nuestra desobediencia. Amén. Amén. Lo hacemos los distraídos y le estamos robando a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Y queremos bendición después. Y todavía como cara dura le preguntaban: ¿pero en qué te hemos robado? Con cara dura preguntamos: ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos y ofrenda, la nación toda me habéis robado. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Entonces, escuche esto. Estoy hablando de aquello que hacen reír mucho a las almas, las carcajadas dentro de la iglesia. Y la Biblia dice: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. La iglesia de Dios es para orar. La iglesia de Dios es para escuchar la palabra de Dios. La iglesia de Dios es para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Alabado sea el Señor. La iglesia de Dios no es un showman. La iglesia de Dios no es un teatro. La iglesia de Dios no es una cancha. La iglesia de Dios no es un baile. La iglesia de Dios, escuche esto, no es una casa para contar cuentos baratos. La iglesia de Dios es para buscar de Dios, para honrar a Dios y glorificar a Dios. Amén. ¿Es así o no? Amén. Gloria Pero a hoy, Dios. ¿qué pasa? Estamos hablando de los Nicolaitas, ¿eh? Amén. Y a su nombre. Gloria. El versículo 32, léame, de Jeremías. Y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 10. No estudian las escrituras, preparan mensajes para conquistar el corazón de la gente y hacer reír a la gente y hacer poner contenta a la gente. No, mi querido, eso no sirve. Lo que se pone contento, lo que se ríe, lo que se goza es la carne. Y nosotros no necesitamos de la carne, necesitamos del Espíritu, necesitamos la presencia de la persona del Espíritu Santo para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé el gozo del Espíritu y no el gozo de la carne, que es temporario. Hoy fue una bendición tremenda. Salí gozoso de la iglesia. La unción del Espíritu me sobreabundó y cayó sobre mi vida. Y al otro día vuelve a estar como si nada hubiera pasado. Perdón. Vamos a una tanda publicitaria, pido perdón. Que Dios te bendiga. Enseguida estamos contigo. No te vayas de así. Continuamos con más bendiciones. Con más bendiciones. Continuamos en este programa Jesús es el Camino, con el pastor Roberto Leijo a cargo del programa y a cargo de la iglesia, primeramente con la conducción del Espíritu Santo. Te digo que la iglesia Jesús es el Camino está ubicada en la calle 22, número 971. También tienen por nombre 22 o Las Américas, 971, casi esquina Lonardi. Esto es en la curva de Raimundo, en Florencio Varela. Te comento que los días de reunión son los días martes, jueves y domingos a las 19 horas. Ahí tenés los días de culto para, si no tenés un lugar abierto, ahí se te está esperando con los brazos abiertos, con el amor de Jesús. El pastor Roberto Leijo y su congregación te están esperando. También si estás congregando, con la autorización de tu pastor, podéis ir a compartir una palabra, un saludo,
compartir con los hermanos como a Dios le agrada, y tener la escuelita bíblica los jueves a las 17 horas. Como estuvimos hablando, instruye al niño desde niño para que cuando sea grande no se olvide de las cosas que haya aprendido. También los domingos a las 17 horas tenés la reunión de damas. Es un lindo momento que las damas tienen para compartir ahí palabra de Dios, alabanza, algún testimonio. Así que se te está esperando con los brazos abiertos. El celular del pastor Roberto Leijo es 11 44 38 42 92. Si tienes algún mensaje, alguna petición, 11 44 38 42 92. Y la radio Predicador, por la cual estamos saliendo al aire, tiene los teléfonos 4221-0362. Con ese número podés estar saliendo al aire, podés dar un testimonio, o podés llamar para pedir una oración, compartir un versículo, lo que sea de tu agrado. También el 4221-5137. También por el celular podés pones la palabra predicador, dejás un espacio y mandás el mensaje al 55588. También por la página web podés compartir tu mensaje o escucharnos a través de www.fmelpredicador.com.ar. Bueno, quiero decirte que llamó el hermano Gabriel de Villa del Plata y pide una alabanza que se llama Abre el corazón y las manos. Después veremos si en el tiempo que nos queda hay tiempo, ¿no?, de pasarla. Teresa de Donarione pide arrebato. Y Julia de Berazategui estuvo pidiendo oración por Elizabeth para que vuelva al Señor. Es tiempo de volver al Señor, que el tiempo a veces es más corto de lo que pensamos. Y Daniel de Varela comparte Lucas 6 del 43 al 45 y pide la peña de Oreb. Vamos a estar compartiendo esa palabra que mandó el hermano, Lucas 6, 43 al 45. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. 6 del 43 al 45. Amén. La palabra que mandó el hermano, cual le agradecemos que comparta, porque así de paso también está compartiendo este programa, que esperamos que sea de mucha bendición. Y el título dice: por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Eso compartió el hermano. Gloria a Dios. ¿Qué hermano? Gloria a Dios. El hermano Daniel de Varela, Bendecimos. Bendecimos a nuestro hermano Daniel, que Dios lo bendiga grandemente. Y así de esta manera continuamos con esta palabra, ¿no? La palabra del Señor a través de su estudio FM 100.5 Radio El Predicador, Vamos a compartir ahora el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. No busca agradar a Dios, estamos hablando de los falsos profetas y falsos pastores o ministros. No busca agradar a Dios, busca agradar a las personas y quedar bien con todo. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 10. Amén. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra clarito, de Dios. ¿no? Si buscara agradar a las personas, no sería siervo de Dios. Sería siervo de Dios. ¿Sí? Siervo de Dios. Y bueno, y aquí vemos los Nicolaitas. Nicolaita es la palabra laos, ya lo habíamos dado anteriormente. Amén. Nico-laos, cuyo significado es pueblo. Nicolás es una concentración de Nicolaus, cuyo significado, considerando esto, ya podemos saber con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Elia no considera que debe estar alejada del mundo y a salir de él. Elia mora en el mundo y mora donde está el trono del mismo diablo, lo dice la Biblia. La iglesia de Pérgamo, alabado sea Jesús. Pérgamo tipifica al compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo.
las convicciones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor. Muchos ubican el periodo de esta iglesia aproximadamente por el año 320, alabado sea el Señor, en pleno gobierno de Constantino, quien por primera vez institucionaliza el concepto de césaro, papismo, o sea, la presencia de un líder político y religioso que en la actualidad se conoce como el Papa. Es católico, obviamente. La obra y la doctrina de los Nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar una piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laicado, Laos, Nico Laos. Una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo. Laico, alabado sea el Señor. Los Nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, doctas espirituales con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esta estructura piramidal dentro de la iglesia. Aún no teniendo asideros en las Santas Escrituras, la sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquía y con moldes seculares y paganos, extraída del romanismo en obras y en palabras. Era el nacimiento de la iglesia de Roma, alabado sea el Señor. La jerarquía y la Biblia. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel, el Génesis capítulo 11, que usted lo puede compartir en su hogar, o el de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela un desprecio por la teocracia y un anhelo por la monarquía según el molde mundano. La jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo. Abra Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Ante lo cual nuestro Señor Jesucristo responde. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice la palabra, alabado sea Jesús, que nosotros, obispo, la palabra obispo, la Biblia dice: el que desea obispado, buena obra desea. Pero el obispo dice que está para servir. Amén. Para servirnos. Gloria a Dios. Para servir a la humanidad. Alabado sea Jesús. Entiende. El pastor está para servir. Amén. El evangelista está para servir. El misionero está para servir. El profeta está para servir. El diácono, el anciano está para servir. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice que nosotros estamos para servir a Dios y para servir a las almas. Cuando servimos a las almas y atendemos a las almas, atendemos el mandamiento de Dios. Alabado sea el Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es importante, Jesús dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Alabado sea Jesús. ¿Se da cuenta cuánta diferencia hay entre un siervo de Dios y un falso siervo de Dios? Hay una diferencia abismal. Bendito sea Jesús. Ahora vamos a leer el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Hasta el 28. Debemos servir a Dios y debemos servir a nuestros hermanos. Amén. Y a la comunidad toda. Amén. Sí, lea. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo:
id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sí o no? No, amén. Gracias. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor. Abra Lucas capítulo 22. Entonces, pero él les dijo: los reyes de la nación se enseñorearán de Elia, y los que sobre Elia tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así a vosotros, como el más joven, el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, versículo 25, 26, hasta el 27. Del 25 al 27. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Mateo 23, 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, dice la Biblia. Como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje citado, la jerarquía produce un enseñoreamiento, y el que no quiere eso de su pueblo, las jerarquías son propias del hombre caído y no la voluntad de Dios. Así como hay jerarquía dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos todos iguales. Dios no hace excepción de personas. No importa el grado espiritual que tú tengas o la autoridad que tengas dentro de la iglesia. Si tú eres un obispo y tienes autoridad, con todo respeto, mi consiervo amado, amigo y pastor obispo. Si eres un obispo, la Biblia dice que eres igual que yo, que eres igual que una oveja, con la diferencia de que estás más cerca de Dios quizás por el conocimiento de la palabra y la llenura del Espíritu. Pero la Biblia dice que tú y yo debemos servir. Amén. Amén. Y que no hay diferencias. ¿Estás entendiendo? Amén. Que no hay diferencia. Somos iguales ante los ojos de Dios y estamos para servir al pueblo de Dios. Bendito sea Jesús. Aquí vemos, como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje citado, la jerarquía produce un enseñoramiento, y Él no quiere eso de su voluntad de Dios. Dios jamás le han agradado la jerarquía. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los Nicolaitas, esto consideraba como aborrecible. La revelación de las Escrituras nos muestra que el anhelo de Dios es estar en medio y no sobre su pueblo. Ciertamente el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una gran brecha que más tarde vino a ser, alabado sea el Señor, perjudicial para nuestras almas. Vino a eliminar a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, parecería que Dios hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote. Uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro solo hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno agrado de Dios, sino que sombras, emblemas y símbolos de lo que había de venir. Cristo terminó con eso, rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para darle acceso directo a Dios.
a cualquier pecador que transita por medio del sacrificio de la cruz del Gólgata. En el Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo, expresado en las cartas de Pablo a los romanos, Corintios, Efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseña la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea. Es decir, se dejan claro que tanto el obispo como el que sirve a las mesas tienen la misma importancia. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? ¿Están escuchando eso, mis amados hermanos queridos? Tienen la misma importancia y no son parte de un escalón jerárquico como lo vemos en la actualidad. No molestes al siervo de Dios. No molestes al pontífice. No molestes al obispo. No molestes a la obispa. Así decían también sus discípulos a Jesús. Timoteo, ¿no ves que el maestro está ocupado? ¿No ves que el maestro está siendo empujado por las multitudes? ¿Cómo te va a escuchar? ¿Cómo te va a atender? Apártate, déjalo en paz al maestro. Y allí el maestro se dio vuelta y dijo, Timoteo, ¿qué quiere que haga? Timoteo. Dije Timoteo. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué quiere que haga por ti? Y así le dijo a Bartimeo, Señor, que me des la vista. Amén. Ahora los discípulos lo corrían. Los discípulos creían que lo que hacía estaba bien, estaba correcto. Pero estaba mal. Estaban cometiendo un error. Estaban siendo piedra de tropiezo para las almas. Ni entraban ellos ni dejaban entrar a las almas. Porque entre ellos también disentía y tenían discusión y no estaban de acuerdo. Los niños venían a jugar al maestro cuando estaban descansando. Y sus discípulos dijeron, niño, vayan a jugar por allí. El maestro está descansando. ¿No veis que está descansando el maestro? Pues vayan a jugar y dejen en paz al maestro. Y el maestro dijo, no impidáis a los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo enseñamos la palabra de Dios? Me pregunto. Yo soy el más pequeño de todos ustedes, mis amados. Pero ¿cómo enseñamos la palabra de Dios? Le enseñamos a las almas a correr detrás de los hombres. Le enseñamos a las almas a correr detrás de los pastores. Le enseñamos a las almas que si el pastor no está, el espíritu no está. Que Jehová reprenda esa falsa doctrina. Amén. Que Dios destruya esas falsas enseñanzas. Amén. Bendito sea Jesús. A la oveja hay que enseñarle a depender de Dios. Amén. A la oveja hay que enseñarle a contar con Dios, a confiar en Dios. Amén. A la oveja hay que enseñarle a venir a la presencia de Dios. A la oveja hay que enseñarle a respetar a Dios, a amar a Dios, depender de Dios. Amén. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Entonces los discípulos corrían a los niños. La mujer de flujo de sangre un día escuchó que aquel Jesús de Nazareno iba a pasar por aquel lugar. Y esta mujer dijo, hoy es mi día, y yo no voy a perder este día. Hoy es mi sanidad, hoy es mi liberación, hoy voy a ser libre porque viene Jesús y va a pasar por este lugar, y yo voy a estar allí. No fue al apóstol Pedro, no fue al apóstol Pablo, no fue ni a Mateo, ni a Marco, ni a Lucas, ni a Juan. Fue a Cristo directamente. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así es. Y los discípulos, mujer, mira, déjalo al maestro. La multitud lo atropellan. Está rodeado, no te va a escuchar el maestro. Siempre la palabra negativa. Siempre la palabra que en vez de ayudar al alma, la aleja al alma de Dios. Y siembra herida. Y siembra malos pensamientos. Y siembra dudas. Pero esta mujer, esta varona, que había recorrido brujo, hechicero, curandero, mentirosos y engañadores. Había ido a distintos médicos y la Biblia dice que había gastado fortuna
para ser sana de esa aflicción, del flujo de sangre durante 12 años. Usted se imagina, y las amadas hermanas siervas de Dios que están escuchando, lo difícil y molesto que debe ser eso. Pero esta mujer un día dijo: es mi día, hoy Cristo va a venir por aquí, es Jesús de Nazareno, Él me va a librar si tan solo tocara el manto de Jesús. No dijo si tocara a Pedro, no dijo si hablara con Juan, no dijo si hablara con alguno de sus discípulos, no, dijo si tan solo tocara el manto de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. No dijo: lo voy a llamar al pastor Leijo que ore por mí, voy a ser sana. No, no dijo eso. Fue a Cristo. Amén. Fue a Gloria Cristo. a Dios, gloria a Dios. Y tú tienes que venir a Cristo, mamá. Tú tienes que venir a Cristo, papá. Tú tienes que venir a Cristo, hijita, hijito querido. Tú tienes que venir a Cristo, mamita, papito, abuelito, abuelita. Tú tienes que venir a Cristo. Gloria a Dios. ¿Escuchaste, mi amor? ¿O no? Gloria a Dios. Y dice que se paró Jesús y de repente dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Maestro, ¿cómo podemos? Eso no sabía nada, no entendían nada. ¿Cómo podíamos entender nosotros quién tocó, ver quién te tocó? Si las multitudes te rodean, las multitudes te empujan, cualquiera te pudo haber tocado. No, 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 dijo Jesús. Alguien en especial tocó mi manto. Jesús daba a entender que alguien creyó en Él, que alguien depositó toda su fe y su confianza en Él, y que esa persona tocó su manto para que sea libre, porque de poder se desprendió de mí, dijo Jesús. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Gloria. Poder se desprendió de mí, dijo Jesús. Y esta mujer al instante fue sana. Gloria a Dios. Mamá, venía Jesús. Amén. Amá a tu pastor, respetá a tu pastor, trabajá al lado codo a codo con tu siervo. Séle fiel a tu siervo. Dios premia la fidelidad. Gloria a Dios. Dios honra a los fieles. Si lo sos fiel a tu pastor, le sos fiel a Dios. Gloria a Dios. Amados consiervos, pastores queridos, que no se malinterprete esta enseñanza. Gloria a Que no Dios. se malinterprete. Siempre la Biblia nos dice que debemos estar sujetos a los siervos de Dios, a los hombres de Dios, Gloria a Dios. a los legítimos siervos de Dios. Alabado sea el Señor. Siervos con errores y fallas, no mire los errores de tu pastor o las fallas. Mira la prueba, la lucha. Aún con pruebas y luchas, aún con dificultades, hombre de Dios de fe que siguen adelante. Lo que es de carne se deshace y desaparece y se desvanece, pero lo que es del Espíritu perdura para siempre, eternamente. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios. No juzgue ni condene, simplemente ayuda a tu pastor en la obra de Dios y Dios premia a los fieles. Ama a tu pastor, respeta a tu pastor. Amén. Y no juzgue ni acuse a tu pastor. Entregale todo a Dios y orá por tu pastor y los que trabajan a su lado. Amén. Alabado sea el Señor. Aquí dice Mateo 23:6. No sé si lo tiene mi hermana. 23:6. 6 de Mateo. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aleluya. ¿Escuchó? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Es tremendo esto. Pero es real, sí o no. Amén. Es real, sí o no. Amén. Y ocurre. Y ocurre. Hermanos queridos, el Hijo del Hombre no vino para a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto dice lo suficiente. Dios no desea la jerarquía entre los hermanos. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de servir a Dios y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Cristo condenó abiertamente aquella postura hipócrita y que no dista tanto de lo que pasa en la actualidad en la iglesia evangélica. Parece que pasajes tan categóricos como el citado se han extinguido de los púlpitos, así como por encanto, alabado sea el Señor. Hoy el término ministro o pastor es como un grado jerárquico y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angélicos, como seres privilegiados. Esto es el legado del nicolaitismo, alabado sea el Señor. El clero por sobre los laicos. El apóstol Pablo y Pedro, tan manipulados por la iglesia de Roma, jamás actuaron como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano.
recordemos cómo corrigió aquella recepción dada en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lea Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. ¿Escuchó eso? Soy el más pequeñito de todos ustedes. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Soy hombre. Hombre. Hoy estoy, mañana no estoy. Eso. Y si mañana no estoy y la oveja está confiando en mí, Claro, no mañana adores se al murió hombre. el hijo. ¿Y qué pasó? ¿A quién voy a adorar? ¿Y ahora qué hago? ¿A quién adoro después? ¿Recuerda usted cuando Jesús, alabado sea el Señor, había sido puesto así en la cripta y los discípulos estaban todos temerosos? ¿Y ahora qué hacemos? El maestro ya no está con nosotros. Y el maestro le había advertido y le había avisado: es necesario que yo parte y vaya a mi Padre, pero no dejaré huérfano, dejaré el Espíritu de Dios con vosotros, recordará todas las cosas que os he enseñado. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay poder, hay autoridad, hay dominio propio, y que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza que necesitamos, ya sea en el área que competa a nuestras vidas. ¿Están entendiendo? Están escuchando los hermanos, ¿no? Sí, Amén. necesitamos- Pido a Dios que esto sea de bendición para vuestras vidas, Amén. llamo una como lo hermana- es para la mía. Una hermana de Barrio Marítimo y dice: Gloria está a Dios. gozándose en la enseñanza. Y que es así, mis amados queridos. Dios nos habla, que dependamos de Él. Alabado sea el Señor. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no tiene conocimiento de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres. Mi pastor es el mejor de los pastores. Y no hay ninguno mejor. Nadie es bueno en esta tierra, dice Jesús. ¿No? ¿Por qué me llamáis bueno? Si nadie es bueno en esta tierra, el único bueno es mi Padre que está en el reino de los cielos. Entonces, si yo soy obispo, debo ser el más humilde de toda la congregación, Amén. para dar ejemplo a las ovejitas. Amén. Esta clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres, desde tiempo remoto, el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad y de espiritualidad. Y no exclusivamente a la Iglesia de Roma, sino que antiguas religiones y culturas paganas, como el budismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera. Lo triste e increíble es ver que la Iglesia evangélica también muestra artistas muy similares a estas costumbres humanas, y que Dios aborrece. Alabado sea el Señor. Dios aborrece la vanidad de la carne. Dios no le agrada nuestra vanidad. Hoy se hace idolatría, alabado sea el Señor, aún a los grupos musicales. Hermanos queridos, idolatría. Dios es luz y no es tiniebla. Hermanos queridos, se invita a grupo de rock and roll, grupo de cumbia, y se ponen luces aún en tiniebla y de colores y con humos dentro del templo de Dios. Y mi casa es casa de oración y no es cueva de ladrones. Alabado sea el Señor, dice la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Más que una iglesia y un templo, parece una bailanta, mis queridos hermanos. Amén. Parece una bailanta el templo de Dios, y es casa de oración. El lugar santo donde están las ovejas, el lugar santísimo donde está el púlpito, la plataforma. Bailando, y hasta pax, y hasta desfile de modas. No estamos en la apostasía. No estamos en las costumbres de este mundo. No estamos en las corrientes de este mundo, cada uno tome lo suyo. Amén. No estamos contaminando y haciendo lo que el mundo hace. Pregunto, son preguntas. Acláremela. Si puede. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Porque yo le voy a hablar por la palabra, no por otra cosa. Amén. Y la palabra, por eso se llama esta radio de bendición, el predicador, para que prediquemos la palabra de Dios y no otra cosa. Bendito sea Jesús. Amén. Mis queridos hermanos,
ministro de la iglesia actual, no conforme con la herencia del nicolaitismo, al dividir la membresía entre clero y laicos, han subdividido los ministerios en rango jerárquico. Por ejemplo, ahora el obispo es superior al pastor. Esto no solamente es un insulto a la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, sino que es un atentado al intelecto. En la Biblia, los términos anciano, pastor u obispo indican absolutamente el mismo oficio y nunca expresan un rango jerárquico. Es una presunción antibíblica enseñar que entre los ministerios existe un escalafón jerárquico. Esto revela la búsqueda de algunas personas vanidosas que desean estar sobre los demás. Es muy frecuente encontrar a conocidos pastores y que ahora se proclaman obispos, como aquellos apóstoles y apóstolas y obispas. Hermanos amados, como si aquellos los elevaran de un rango superior a sus hermanos. Veamos lo que enseña Pedro al respecto. Ruego a los ancianos, dice Primera de Pedro 5, versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentáis la grey de Dios que está entre vosotros. Las palabras de Pedro son exageradamente claras. Los ancianos obispos, exactamente lo mismo. No son superiores el uno al otro. No están sobre la grey como reclama, alabado sea el Señor, el nicolaitismo, sino que entre ellos la función del pastor no es establecer una dictadura homogénica e infalible, sino de servir entre los hermanos. Y si aún no es suficiente este argumento, vamos a leer otras palabras del Señor que dice la Biblia. Confirme 1 Pedro 5, versículo 1 y 2. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Amén. Léame una vez más el versículo 2, por favor. Sí. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Escuchó voluntariamente, mis amados queridos y hermanos, varones y varonas de Dios, no por ganancia deshonesta, para ver cuánto traen en el bolsillo y apacentamos la grey consintiendo lo que a Dios no le sirve y no le agrada y consintiendo más a la carne que al espíritu. Dios dice, toma lo bueno y desecha lo malo, sino con ánimo pronto, dice. Pronto, ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Lea versículo 3, por favor. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra señorío, mis amados queridos, ya había sido advertida, alabado sea el Señor, por el Señor Jesucristo. Lea Mateo capítulo 20, versículo 25 al 27. Es una característica propia del mundo y no de la que debería existir entre los hermanos. Dice, perdón hermano, dice que seamos ejemplos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Escuchó? Y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Recordemos, mis amados, también que Dios nos habla en toda la palabra, en toda la Biblia. Recordemos la instrucción dada por Dios a Moisés. Respeto a la construcción del altar. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo 20, versículo 26. La palabra jerarquía denota una estructura escalonada y ascendente, que sitúa personas u otras cosas en un orden según su importancia. El texto de Éxodo nos revela que Dios prohíbe al hombre subir por gradas en su altar y elevarse por sobre los demás, porque lo único que quedará al descubierto es su propia desnudez, vanidad. Alabado sea el Señor. Amén. Palabra de Dios. Dice: no subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Quiere decir que va a ser descubierto lo que hay dentro de su corazón. No hay escalafones. ¿Está entendiendo? Es eso lo que justamente pasa cuando un individuo se pone por sobre su semejante. La deficiencia y bajeza quedan al descubierto. Cuando la lupa es fijada en los hombres, solo podremos observar imperfecciones. Pero si fijamos en la persona de Cristo, no solo descubriremos impecables perfección, alabado sea el Señor. El nicolaitismo pretende eclipsar al único que debe estar sobre nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otro sobre nosotros, mayor que Él. Clarito. No hay otro, no hay otro. No hay otro, no hay otro. No lo hay. Y gracias a Dios. Las gradas son las clásicas estructuras de los templos evangélicos de la actualidad, muy semejante a las capillas y catedrales romanistas. Ejemplo de la Catedral de Cristal en California. Exhiben imponentes altares y ostentosos sitiales. Para el clero, por sobre la altura de los laicos, ¿por qué ocurre esto? Esto es una pregunta. La respuesta es simple. Es el legado del nicolaitismo dentro de la iglesia. El clero y sus distintivos especiales. No conforme con la organización dividida entre el clero y los laicos, los seguidores del pensamiento nicolaita también incorporaron a su forma el uso de atuendos, de los que distinguen de los seculares. Se instituye el uso de sotanas, pectorales y de cuello clerical, el más puro ejemplo de la iglesia de Roma. Ellos dicen que aquella vestimenta los distingue como los siervos de Cristo, pero en el fondo no es más que una cómoda conservación de costumbre religiosa y a veces vanidosa. Alabado sea el Señor. Vanidosa de satisfacciones, de sentirse distintos a los demás. Nosotros esto lo podemos ver en estos tiempos, en distintos lugares. Y es feo a veces ver que de repente se terminan contaminando de las actitudes de los jóvenes. Yo he conocido siervos, siempre siervazo de Dios, bendito sea Jesús, que en la sana doctrina y ferviente la doctrina de Dios, pero a través de los jóvenes o quizás sus hijos se volcaron a las cosas de este mundo y están delegando la responsabilidad sobre los jóvenes, que invitan grupos y ponen así luces, bajas luces dentro del templo de Dios donde se predica la palabra de Dios, y ponen cosas de humos. Y se convierte en la iglesia que la gente pasa y no sabe si es la iglesia de Cristo evangélica o es una bailanta. Y esto es tremendo, mis amados, y Dios pedirá cuenta. ¿Cómo a veces un hombre puede bajar? Porque todos cometemos errores y falta, nadie es perfecto. Amén. Pero a veces se dejan llevar por las costumbres de los jóvenes. Y los jóvenes son jóvenes. Bendito sea Jesús. Y están más en la carne y en la corriente de este siglo que en las cosas de Dios, en lo espiritual. Amén. Es lamentable ver eso. Que hoy una iglesia se convierta en una bailanta prácticamente. Se habla de Dios, pero Satanás es astuto. El pueblo está confundido. El mundo está confundido. Amén. Bendito sea Jesús. Hermanos queridos, vaya preparando su Biblia en el libro de Sofonía. Es tremendo lo que estamos, capítulo 3, lo que se está entregando en este día. Los fariseos ya tenían esta costumbre de distinguirse de los demás utilizando atuendos extravagantes y justificaban aquella forma de vestir interpretando literalmente pasajes de la Torá. El Señor Jesucristo habló categóricamente al respecto. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y publican y vociferan todo lo que hacen para ser vistos por los hombres y admirados por los hombres. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Mateo 23, versículos 5 y 6 lo tiene. Se da el caso de apartar los asientos divididos entre los cleros y los laicos, obispos y pastores en los primeros asientos, diáconos y el resto en la galería. ¿No es eso justamente
lo que el Señor objeta en el texto citado anteriormente. No existe más grande título para alguien que el del hermano. El hermano, alabado sea el Señor. No obstante, hoy el título de solo hermano no satisface y los nombres deben ir presididos por prefijos tales como reverendo, obispo. ¿Dónde existe la palabra reverendo en la Biblia? Por favor, en mi ignorancia, hágamelo ver, háganme entender. ¿Dónde está la palabra reverendo en las Escrituras? La Biblia dice: nada añadiréis y nada quitaréis de la palabra de Dios. Ay de aquel que añadiere o quitare algo de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra reverendo? Yo tomo la palabra reverendo como reverencia a nuestro Dios. Pero no habla la Biblia de reverendos. Hoy hay reverendos. Mi querido amado y hermano, háganmelo saber, porque en mi ignorancia no puedo entender dónde está, no lo encuentro en la Biblia. Sé que a muchos no les puede gustar, pero yo debo hablar lo que está escrito en la palabra del Señor, no otra cosa. Mi amado querido hermano, hoy vamos a ver la palabra reverendo, como decíamos recién. Por el otro lado, obispo, pastor, presbítero, doctor u otro término que lo diferencie de los laicos. Lo curioso de todo esto es que la misma membresía o laico parecería que le fascinara esta forma de organización, pues de ellos mismos salen expresiones tales como mi obispo, escuche, mi obispo, mi pastor, mi ministro, mi evangelista, mi misionero, mi profeta. Y su comportamiento no dista mucho de lo que ocurre en el mundo católico. No malinterpretar, por favor. Esta observación, que es comprobada y avalada por la historia de la Iglesia y también por los hombres sencillos y fieles al Señor, no persigue el restar importancia a los ministros ni a los diversos ministerios. Por el contrario, la convicción es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el remanente de Dios, debe estar unido con respeto, y aquellos que tienen autoridad en la Iglesia deben ser el ejemplo de la humildad para aquellos feligreses y para aquel rebaño que esté pastoreando, ministrando. Lea Sofonía, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene usted, Sofonía? Sí. 3:13, léame. Bueno, amén. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Oh, qué tremendo! El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Se compone de miembros con diversas funciones, todas con el mismo valor y todas sometidas entre sí. Nadie es más importante y nadie es inferior a otro. Lea Corintios capítulo 12, versículo 1 al 31, mientras descanso un poquito. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Tome la palabra de Dios para bendición de su alma. Lea. 12:1, ¿no? Amén. Y yo te dije, para el versículo 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno,
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Déjelo así, hermano, pues se me va la hora, ya finalizamos. Que continúen leyendo en sus hogares, nuestros amados hermanos. Amén. Quiero decir esto, mi querido hermano, lo que acaba de leer mi hermano, allí en Corintios 12, del 1 al 31, léalo en su hogar, se nos va el tiempo. Los pastores cuidan el rebaño, los maestros enseñan la palabra, los evangelistas predican la buena nueva, los diáconos sirven, y todos se someten recíprocamente, sin necesidad de que exista una jerarquía nicolaítica. Alabado sea el Señor. El llamado es reivindicar el sentir de la iglesia de Efeso. Vamos a continuar el día lunes. Así, léame Apocalipsis 2.1, por favor. Apocalipsis, capítulo 2.1. El día lunes vamos a continuar con esta hermosa palabra que Dios nos ha entregado. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Sí, gloria a Dios. Léalo. Sigo leyendo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Aborrecer la obra de los nicolaitas y desaprobar el enseñoramiento al pensar que que ejercen tal o cual oficio en la iglesia son mayores que los demás. Dios nos exhorta a arrepentirnos. Si lo hacemos o toleramos que lo hagan, pues lo que enseñan esto se dicen ser apóstoles y no lo son aliados mentirosos, dice la Biblia. Esta reprobación y advertencia ya estaba analizada en detalle por el apóstol Juan en su tercera epístola, revelando su altanería y soberbia, osadía al pretender ponerse sobre los demás. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que ver el surgimiento de hombres que luego de un tiempo se ensorbecen en implantar una hemonogía destructiva y totalmente alejada de la voluntad de Dios. Esa es la repudiable actitud en el nicolaitismo que tanto mal ha traído al pueblo de Dios. El Señor Jesús le acusó de ser hipócritas, aspirantes de llegar a ser dirigentes de las congregaciones. Le llamó ladrones y salteadores que buscan apoderarse del rebaño para explotarlo. El día lunes, gloria a Dios, estoy borracho del Espíritu. El día lunes vamos a continuar. Amén. Vamos a continuar con esta preciosa palabra de Dios en este día. Que la paz y la comunión del Espíritu Santo esté sobre vosotros. Que Dios traiga discernimiento de lo que ha recibido en este día. Y pido sus fieles oraciones por todos los siervos, por toda la iglesia de Dios. Que Dios nos dé sabiduría de lo alto para seguir administrando su palabra para la gloria de su nombre.